tal nuevamente, alumnos? Pues damos seguimiento a nuestras sesiones que tenemos de costumbre, dando el seguimiento a, a la materia Fundamentos de Higiene Industrial y Salud en el Trabajo, en la Maestría de Seguridad, Higiene Industrial y Sustentabilidad. En la sesión anterior vimos la relación que tiene la higiene industrial con la medicina del trabajo, la medicina laboral y también algunas disciplinas que vamos a ver posteriormente sobre ergonomía, antropometría, toxicología, que también son disciplinas que son de la higiene industrial, en donde va enfocado siempre a la prevención de enfermedades de trabajo. Vimos los antecedentes históricos de la medicina del trabajo, desde se ha dado más punto ahí sobre los trabajos de minería con la exposición del plomo. Vimos también algunas definiciones de trabajo y enfermedades profesionales, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Pues en esta sesión vamos a ver el sistema de seguridad social y un punto importante sobre la incapacidad laboral y la parte de la jubilación. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Es que los alumnos conozcan el sistema de seguridad social nacional y su alcance, también como los conceptos de incapacidad laboral y jubilación. Un punto importante, cómo nace la seguridad social en México y cómo hace la parte de la relación con la parte de los convenios internacionales de la OIT. Y vemos aquí un punto muy importante, que en el siglo XVII en Europa se dictaminó que cada parroquia debía sostener a sus personas pobres, adultas, los que tenían enfermos sin trabajo y niños en situación de orfandad, ¿sí? Entonces ahí se estaba pidiendo lo que es la parte de la ayuda, ¿sí? Familiar. En 1601, aquí empieza la parte de la asistencia obligatoria en la parte de la seguridad social. En 1601, en Inglaterra, se estableció un impuesto, ¿sí?, obligatorio a nivel nacional, ¿sí?, para cubrir esta clase de asistencia parroquial, que es la que acabamos de ver, para el apoyo a esos tipos de personas, niños, y también cómo poder sostener más que nada esa parte, ¿no? Entonces, cuando ya se estableció en Inglaterra, posteriormente algunos países como Suiza, Dinamarca empezaron también a crear esos impuestos para establecerlo. En 1910, en 1917, en México, el movimiento revolucionario exigía la protección de las clases más vulnerables, principalmente a personas campesinas y obreras, surgiendo con él los servicios médicos, como la Cruz Blanca y la Cruz Roja, sobre también en la parte de la Revolución Mexicana, pero hubieron estos tipos de servicios médicos, como la Cruz Roja, ¿no?, que tiene mucha historia a nivel nacional. 1943 se emitió, ¿sí?, se emitió la Ley del Seguro Social. Hasta 1943, cuando se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, con esto se realiza la Ley de Seguro Social. Con esto, con la parte de la participación y el cumplimiento de las leyes, perdón, de los convenios internacionales ante la OIT. A partir de la reforma en el 2011, a partir de esta reforma constitucional, la seguridad social viene como derecho humano y se encuentra protegido en la Constitución política. Entonces, en el 2011 ya se dio una parte como más obligatorio en la parte del derecho humano de la seguridad social. Entonces, esa parte que, que tenemos, ¿qué seguros ampara la Ley del Seguro Social
y la ley del Instituto de Seguro Social y servicios sociales de los trabajadores, ¿sí? Entonces, en esa parte, ¿quién tiene a cargo? A continuación vemos esa parte, ¿qué seguros ampara? ¿Qué tiene a cargo la seguridad social? En la actualidad, México cuenta con varios sistemas de seguridad social, de los cuales destacan dos instituciones que a lo mejor en una nosotros estamos integrados, ¿sí? En los trabajos tanto públicos, privados y también del sector del Estado, ¿no? En este caso público, que proveen seguridad social, que es el Instituto Mexicano de Seguro Social y el ISSSTE, ¿sí? Entonces son esas dos instituciones públicas que la cual conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué seguros amparan esa ley del Seguro Social y la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Trabajo del Estado, que es el ISSSTE? Pues esto tiene un alcance de riesgo primero de trabajo, que son los riesgos de trabajo, que ya lo vimos en la ley federal del trabajo, que son los accidentes y que son las enfermedades de trabajo. También enfermedades y maternidad, que se puede dar la atención médica y pago de incapacidades. También la invalidez, que es una enfermedad general que impide, a laborar a un trabajador, ¿no? Otro es el retiro, que es la parte de la cesantía en edad avanzada y vejez, y la pensión y edad y años cotizados, ¿no? Esos son los seguros que ampara el Instituto Mexicano de Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Y en otros, pues tenemos ahí, a lo mejor ustedes ya tienen lo que es el servicio de guarderías y prestaciones sociales. También ampara, este seguro ampara ese tipo de servicios, ¿no? Entonces, aquí en el sistema de seguro social, desde la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el 19 de enero de 1943, se instauró en el año 1946 los registros estadísticos de los riesgos de trabajo y sus consecuencias. Ya sabemos que los riesgos de trabajo son lesiones y enfermedades de trabajo, ¿sí? Accidentes y enfermedades de trabajo. Hasta el año 1969, el registro se llevó de manera manual, ¿sí? Orientado a llevar el control financiero de la rama del seguro del riesgo de trabajo. Entonces, hasta el de 1946 hasta 1969 se llevó un registro manual. Hasta en el año 1970 se automatizó el sistema y su registro y codificación se realizó mediante el formato de tarjetas de control de riesgos ocurridos, ¿no? Esa es la parte de la codificación que tenía este formato, ¿sí? RPM 15, ¿no? Entonces, para 1985, el formato anterior se sustituye por el denominado riesgos de trabajos ocurridos y terminados. Al mismo tiempo, se implementa el formato nominado relación mensual de casos de invalidez. Y en el 2006 se implementa en el sistema de medicina familiar, la UMF, el módulo de salud en el trabajo. Entonces, hasta el 2006 ya tenemos lo que es la parte de la salud del trabajo, ¿no? Donde cuando un trabajador tiene un accidente o una enfermedad de trabajo, pues ahí se genera el formato ST7, ¿sí? Para que ese formato el trabajador lo lleve a la empresa, sea llenados con las descripciones y toda la parte de las causas del accidente y posteriormente la ST2, ¿no? Entonces, la ST2, pues es digamos que ¿cómo le podemos decir el nombre? El nombre que es que ya el trabajador puede regresar a su centro laboral, ya debiendo a la parte de la enfermedad o la lesión que tuvo el trabajador. Entonces, vamos a tener para el día viernes otra tarea que es la parte del formato ST7 y el otro formato que es el ST2 para que nosotros lo podamos debatir en nuestra sesión el día viernes.
En la parte de la ley del Seguro Social, en el artículo 2 de la ley del Seguro Social, dice que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, ¿sí? Como vemos en los convenios 165 y la 151, la OIT, con los convenios que hizo con México, ¿sí? Con esta parte de este artículo está cumpliendo sobre ese convenio. Entonces, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado, ¿sí? Entonces, en este artículo 2 de la Ley del Seguro Social, pues viene el cumplimiento y exigencia sobre los convenios internacionales. En el artículo 3 nos dice la realización de la seguridad social está a cargo de las entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos descentralizados conforme a dispuestos por esta ley y demás ordenamientos legales sobre la materia. ¿Sí? El artículo 4 dice que el Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, ¿sí? Establecido como un servidor público de carácter nacional en los términos de esta ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos. Bueno, entonces vemos aquí sobre la parte de la incapacidad laboral y la jubilación. La Ley Federal del Trabajo en el artículo 475 bis dice que el patrón es responsable de la seguridad e higiene y de la prevención de los riesgos de trabajo conforme a las disposiciones de esta ley, ¿sí? Sus reglamentos y normas oficiales aplicables. Ya habíamos comentado sobre el parte del marco legal, ¿sí? Entonces, el patrón es responsable, ¿sí? De la seguridad, higiene, de la prevención de lesiones, de accidentes y también enfermedades de trabajo, ¿sí? En el artículo 476 dice, cuando los riesgos se realizan, un riesgo de trabajo, ¿sí? Se realizan, pueden producir incapacidad temporal. Eso lo podemos ver la definición en el artículo 478, ¿sí? Una incapacidad temporal, una incapacidad permanente parcial, también lo vemos en el artículo 479 de la Ley Federal del Trabajo. La otra es la incapacidad permanente total, el artículo 480. Y por último, pues la muerte, ¿sí? Entonces, cuando los riesgos se realizan, pueden producir estos 4 puntos: una incapacidad temporal, una incapacidad permanente parcial y una incapacidad permanente total hasta la muerte. El artículo 482 dice que las consecuencias posteriores de un riesgo de trabajo se tomarán en consideración para determinar el grado de incapacidad. Entonces, en este artículo de la Ley Federal del Trabajo ya se acuerda sobre las consecuencias posteriores de un riesgo de trabajo, en la cual se va a determinar el grado de incapacidad, si va a ser una incapacidad total, permanente, ¿sí? Y de ahí, en el artículo 483 dice sobre las indemnizaciones, que es la compensación por haber ocasionado un daño, ya sea de manera activa o pasiva, a otra persona. La forma común de compensar es con dinero, ¿no? Por tanto, la indemnización suele ser monetaria. Y en este caso, que las indemnizaciones son por riesgo de trabajo que produzcan incapacidades y se pagarán directamente ¿a quién? Al trabajador. En eso recalca bien la Ley Federal del Trabajo en el artículo 483. En el artículo 484 de la Ley Federal del Trabajo dice, para determinar la indemnización a que se refiere este título, se tomará como base
el salario diario que percibe el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que corresponden al empleado que desempeñaba, ¿no? En la parte de la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 487 dice que los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a ¿qué? Asistencia médica y quirúrgica, rehabilitación, hospitalización, cuando el caso lo requiera, medicamentos y materiales de curación, los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios y la indemnización fijada en el presente título. Entonces, base la Ley Federal del Trabajo, pues viene todo lo que es integrado a la parte de la incapacidad laboral, ¿sí? Y la parte del artículo 488, el patrón queda exentuado de las obligaciones. Cuando está exento las obligaciones del patrón, ¿sí? Solamente cuando el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez, ¿sí? Se acentúa. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica y que el trabajador hubiese puesto el hecho de conocimiento al patrón y le hubiese presentado la prescripción suscrita por el médico. 3. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo o de acuerdo con otra persona. Entonces, también en el artículo 488, pues acentúa a las obligaciones del patrón cuando pasan estas cosas. Y a veces en nuestro centro de trabajo, en cualquier industria, cualquier empresa, a veces un trabajador tiene la intención de lesionarse o una enfermedad de trabajo para tener una indemnización y pues a veces afectar a la empresa. La jubilación, ¿qué es la parte de la jubilación? La jubilación es el retiro de la actividad laboral por haber alcanzado la edad estipulada por la ley. La edad estipulada por la ley, y esto va sobre más o menos en México, la edad estipulada es de 60 años naturales cumplidos, ¿sí? Por el trabajador, más los años efectivamente laborados, cotizados en el sistema de seguridad social, ¿sí? Y la definición que es jubilación está asociada con el sistema de seguridad social del Estado, ¿sí? Entonces, tanto el seguro social, el seguro social dice que en el seguro social el trabajador debe contar con 1,250 semanas cotizadas, es decir, de haber trabajado alrededor de 24 años para que aplique la parte de la jubilación. Y en el ISSSTE, el trabajador debe de contar con 25 años de trabajo para que se le pueda dar la jubilación, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros nos basemos sobre la Ley Federal del Trabajo en los artículos anteriores que vimos, y la parte de la jubilación, pues es de acuerdo al sistema social, a la edad, la cesantía del trabajador, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la sesión anterior sobre la tarea que vimos acerca sobre los estados, hay que investigar bien cuáles son las empresas que hay en cada uno de los estados que les toque, y también evaluar cómo están trabajando en la parte de las incapacidades laborales. Vamos a ver en las sesiones y las sesiones de retroalimentación y foro sobre el índice de siniestralidad que puedan manejar cada uno de las empresas, como se le llama también primas de riesgo, a otras empresas se le llama índice de siniestralidad, en donde hay una fórmula que maneja el seguro social, ¿sí? Entonces, para el próximo viernes queda la siguiente tarea, que es lo que vimos en la parte de los formatos ST7, la ST2, ¿sí? Y vamos a ver también la parte de las investigaciones de accidentes, que las investigaciones de accidentes es una parte fundamental
para hacer el llenado también el formato ST7, como es la parte de la gestión con el Seguro Social, y la ST2 que ya se le da dado de alta al trabajador sobre el riesgo de trabajo, que tuvo un accidente, una enfermedad de trabajo. Y vamos a ver pues la parte de la siguiente sesión, pues ver los índices de siniestralidad, la prima de riesgo. Entonces, el primera sesión que tengamos de retroalimentación, vamos a ver ST7, ST2 y vamos a ver también el tema de la prima de riesgo. Entonces, cualquier duda, comentarios, pues estamos en WhatsApp, en correo. Les agradezco mucho su participación. Esperemos que cualquier duda, comentario, estoy para servirle. Hasta luego.